Bueno, vamos a ver la parte de funciones, sí que les estaba debiendo el tutorial. En realidad para funciones no hay presentación, como les venía dejando los PDF de las presentaciones. ¿Por qué? Porque en realidad la función no tiene demasiado secreto. Es un bloque de código que nosotros escribimos aparte del programa principal, que nos va a permitir ordenar mucho más nuestro código principal. ¿Sí? No sobrecargarlo tanto, a eso me refiero. Nosotros en este curso escribimos generalmente todo el código dentro del mismo módulo, pero si nosotros tenemos muchas funciones, por ejemplo, podemos hacer una librería de funciones y después ir importándolas a nuestro código principal, y de esa manera el código principal queda mucho más dinámico, ¿sí? Si se genera algún error, me va a ser mucho más fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque tengo menos líneas de código. Cuando nosotros escribimos muchísima cantidad de líneas de código, después se nos hace un embrollo eh, para poder encontrar un error. Es bastante complicado. Vamos a ver, entonces, para crear una función, lo primero que tenemos que hacer es colocar la palabra reservada def. De esta manera nosotros le decimos a Python que vamos a crear una función. ¿eh? Esta función, por supuesto, va a llevar un nombre que le identifique. Siempre tratemos de poner un nombre que sea relativo a lo que nosotros necesitamos que nos devuelva. Por ejemplo, si vamos a crear un promedio, lo más lógico es que la función la llamemos promedio. O si vamos a crear una función que devuelva un porcentaje, y bueno, le ponemos porcentaje a esa función. ¿eh? De todas formas, si yo le pongo def x, también va a funcionar, pero después tengo que acordarme qué hace x, ¿no? Y después tenemos los parámetros, ¿sí? Que van entre paréntesis, las instrucciones y el valor de retorno. Si nosotros analizamos como veníamos trabajando desde el principio del curso, los parámetros serían nuestro input. Es por eso que en las funciones no va un input. ¿Sí? Yo todos los datos que voy a ingresar a la función va a ser a través de los parámetros. Por eso ahí tenemos que tener el criterio de decir, a ver, si yo quiero calcular un promedio, ¿qué input necesito? Y bueno, necesito la suma de los valores que se va a dividir por la cantidad de valores. Entonces mis parámetros van a ser suma y cantidad. Ese es un criterio que se va a ir adquiriendo con la práctica, digamos. Ese input, esos datos de ingreso, se van a procesar en esta parte. ¿sí? Esta parte que fíjense que tiene un indentado. Nosotros acá tenemos el margen principal, y acá se deja una sangría. Eso se va a hacer automáticamente cuando nosotros coloquemos los dos puntos. Acá no olvidar los dos puntos, por supuesto. Se va a procesar y se va a transformar en información que se va a devolver con la palabra reservada, return o return, como quieran decirle. Y ese valor puede ser un valor suelto o puede ser una variable que se va a devolver. Entonces, en nuestro programa principal, ¿qué vamos a tener? Y la salida vamos a tener. ¿sí? Nosotros de lo que pase acá adentro no vamos a tener ni idea en el programa principal. Es decir, una función me va a devolver ya un resultado. Estas son funciones, ¿sí? Que devuelven un valor, pero también existen funciones que no devuelven ningún valor. ¿sí? Mayormente me pueden mostrar información por pantalla. Nosotros estuvimos viendo el ejemplo de crear un menú, por ejemplo, a través de una función. Esas funciones se llaman funciones de tipo void o funciones vacías. ¿Por qué? Porque no tienen un retorno. ¿sí? También son válidas, y en ese caso sí puedo usar un print, por ejemplo, dentro de la función. Si la función tiene un retorno, el print no va. El print va en el programa principal. Vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? Con un ejemplo. Seguramente les va a aclarar más las ideas que verlo en teoría. Yo voy a tomar, acá me voy al Visual Studio Code, voy a tomar de la guía de ejercicios de colecciones. Voy a tomar el primer ejercicio que dice: escribe un algoritmo que tome una lista de números como parámetro y devuelva la suma de todos los elementos de la lista. Fíjense que el algoritmo no me pide generar una función que me devuelva ese valor.
Pero yo puedo tomar cualquier algoritmo y utilizar una función para resolverlo, una o varias funciones. ¿Eh? Recordemos otra cosa, cada función tiene un retorno, uno y solo uno. No puedo tener varios retornos, es decir, no puedo en una sola función pedir que me devuelva, qué sé yo, el promedio, el mayor, el menor, solamente un retorno. Es decir, si yo necesito 3 valores, voy a tener que hacer 3 funciones distintas. Entonces, ¿para qué tanto lío? Y justamente para achicar un poco el código principal, ¿sí? Del programa principal. Bien. Entonces, si yo quiero, se me fue, acá está, visual, si yo quiero generar una función, lo primero que tengo que hacer es poner la palabra reservada def, que le va a decir a Python, le va a decir al IDE, en realidad, que yo voy a crear una función. Bien, esta función me va a sumar los valores de una lista, entonces le voy a poner como nombre suma valores. Le pueden poner el nombre que se les ocurra, obviamente. Y si va a sumar valores de una lista, ¿qué parámetros, o sea, qué input puedo necesitar? Y mínimo voy a necesitar la lista. Acá a prestar atención, cuando vamos a trabajar con colecciones en una función, la colección no va a aparecer en la función, se va a aparecer en el programa principal. Entonces, mi parámetro va a ser una referencia a esa lista. Yo, por ejemplo, acá le voy a poner números, porque es lo que voy a sumar. Pero números, si lo miramos, en realidad parece una variable, no una colección. Después la voy a transformar en una colección cuando yo lo llame desde el programa principal. Bien. Si yo tengo que sumar valores, hay una función en Python que es la función sum, que me permite sumar todos los valores de una lista, pero yo acá quiero desarrollarlo un poquito más como para que vean cómo se trabaja. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que sumar valores, voy a usar un acumulador. Recordemos que siempre que tenemos que sumar valores, vamos a usar un acumulador. El acumulador, justamente lo que suma son cantidades. Y mientras que el contador, el acumulador lo que suma son valores, mientras que el contador suma cantidades. Entonces, si voy a usar un acumulador, recordemos que es una variable que se llama a sí misma, siempre tengo que inicializarla. Tengo que darle un valor inicial. Si no, de lo contrario, les va a dar un error. Si tengo que sumar valores de una lista, yo tengo que recorrer esa lista. Y la forma de recorrer una lista va a ser a través de una estructura iterativa, en este caso un for. Entonces yo le debía decir, para cada número en la lista de números, ¿qué voy a hacer? Suma más igual número. Entonces, yo a suma le voy a sumar en cada vuelta del ciclo esta variable. ¿Esta variable qué es lo que va a hacer? Va a tomar en cada vuelta del ciclo uno de los elementos de la lista. Recordemos que la forma completa de expresar un acumulador es esta. Suma es igual a suma más número. Entonces, fíjense que suma se llama a sí misma. La primera vuelta, suma vale 0. Y a ese 0, ¿qué le va a sumar? Y al primer elemento de la lista. Entonces ya suma va a tener un nuevo valor en la segunda vuelta. Y ese nuevo valor, ¿qué le va a sumar? Y el segundo elemento de la lista. Y así sucesivamente. La forma resumida o reducida de expresarlo es con el operador, es decir, la operación que yo quiero realizar, y con el símbolo de asignación, que es el igual. Entonces ahí me ahorro un poquito de código. ¿Necesito hacer algo más? No, ya tengo lo que necesitaba. Ese acumulador lo que va a hacer es sumarme los elementos de la lista. Entonces ya puedo devolver, con la palabra reservada return, puedo devolver ese valor que yo estaba buscando, que se va a guardar en la variable suma. Ahí ya tengo mi función que suma los valores de una lista. Entonces ahora la tengo que utilizar en el
algoritmo principal, en el programa principal. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito va a ser una lista que tenga valores adentro. Vamos a hacer dos casos diferentes. De paso aprovechamos a ver algo que creo que no llegamos a ver en clase. Yo acá le estoy asignando valores consecutivos a la lista. ¿Sí? Y esta lista, yo lo que tengo que hacer es llamar a la función, pasarle como parámetro esta lista, y eso me va a devolver la sumatoria de los elementos. Entonces, voy a poner un print, voy a llamar a la función suma valores, y como parámetro, ¿qué le paso? La lista que acabo de crear, que se llama lista. Vamos a probarlo, esperen que limpio la consola acá. Así se ve un poco más claro. Vamos a ejecutarlo. Si no hay ningún error, me debería devolver la sumatoria. Acá tenemos, me dio 150. Fíjense que no me devolvió una lista como resultado, sino que me devolvió la suma de los elementos, es decir, 10 más 20 más 30 más 40 más 50. Podríamos probar ahora generar una nueva lista con números al azar, que esto era un tema que teníamos en el programa y en realidad no sé por qué razón lo terminé salteando, mejor dicho. No sé si a cargo de eso. Bien. Para trabajar con números al azar, yo tengo que importar una biblioteca que se llama Random. Random puede trabajar con distintos tipos de valores. En este caso, los invito a ver en el sitio oficial de Python, la librería Random, los distintos métodos que trabaja. Acá vamos a trabajar uno que es Randint, que lo que hace es generar números al azar, dependiendo un rango que nosotros especifiquemos. Entonces, from random, voy a exportar era importar, import random. Puedo poner import random, ¿sí? Tranquilamente, pero recordemos que cuando voy a llamar a el método, tengo que poner random.random. De esta manera yo me evito tener que usar la biblioteca, el módulo. Bien, entonces acá voy a crear una nueva lista vacía, le voy a poner lista 2, para después llenarla con valores al azar. Voy a necesitar una estructura iterativa para llenarla. Con un rango le podemos decir la cantidad de valores, supongamos que sean 10. La cantidad de valores que yo quiero meter en esa lista. Puedo crear una variable que se llame números, que me genere en cada vuelta un número al azar. Entonces voy a hacer acá, voy a llamar al método randint, y le voy a decir que el número que genere tiene que estar entre, por ejemplo, 10 y 90. Acá fíjense que randint, al ser un método, una función, le paso parámetros, es decir, el número de inicio y el número límite. Y esos números los voy a ir sumando a lista 2.append, y como parámetro le voy a pasar números, que es la variable que contiene el número que generó la función randint. Vean, entonces ahí ya tengo mi lista con números al azar, y acá voy a primero voy a hacer un print con la lista 2, como para que la vean, que se generó con números al azar, y acá voy a hacer print, voy a llamar de vuelta a suma valores, y le voy a pasar como parámetro la lista 2. Me la va a crear el sistema, no le doy valores iniciales yo. Voy a limpiar acá la consola, ejecuto,
Bien, fíjense, bueno, esto seguramente en pantalla queda un poco chiquitito, fíjense que acá me creó una lista con 10 valores, como yo le dije acá, en el rango, que son números al azar. Y esos números al azar, fíjense en que están entre 10 y 90. Ninguno supera el límite mínimo ni el límite máximo. Y la sumatoria de esos valores es 567. Que esto lo hicimos llamando nuevamente a suma valores. Entonces fíjense que yo, esto lo podría haber hecho en el programa principal, sí. Pero imagínense que el programa principal no solamente me genera la suma de valores, sino que tenemos muchas más operaciones que realizar y obviamente el código del programa principal se me va a hacer mucho más largo. Entonces, utilizar funciones para reducir el código del programa principal siempre es una muy buena estrategia. Bueno, pueden ir practicando, tienen varias guías como para utilizar funciones. Vayan pensando en cada caso, cuando crean la función, qué nombre le voy a poner, que sea relativo, qué parámetros, es decir, qué input va a necesitar el procesamiento de esa función para devolverme el valor que yo quiero. Y el return, cuando yo quiero que va a ser el valor que yo necesito que me devuelva. Bueno, cualquier cosita me van consultando en clases. Este tema ya damos por cerrado.